Sí, ahí creo que estoy. Sí, 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 sí. Ahí estamos. Cuesta esta tecnología. Sí, la verdad que sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Ay, ahí estamos. Transpiré, transpiré. Al otro Sí. me salía que no te podías unir y nada. Ay, sí, 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 Pero sí. bueno, Pero porque no entiendo mucho todavía esto. no, no sos la única. Este, no, me cuesta. No hay problema. Bueno, vamos a empezar. Hoy en Charlas Militantes tenemos a Paula Alvarado Mamani, mujer indígena, y así que le vamos a hacer la entrevista a ella, que bueno, empezamos con esta nueva sesión, que la primera que se le hicimos fue a nuestra compañera Alejandra Ortega, así que empezamos a innovar de hacerlo a través del vivo, como para que llegue a más compañeros y compañeras. Antes que nada, Ujú. bueno, desde Charlas Compañeras queremos hacer dos anuncios. Uno que, bueno, que estamos acompañando, ya que viene en tema, al tercer Malón por la Paz, que están en Jujuy, en Plaza Lavalle. Así que aquellos y aquellas que quieran llevar comida, ropa, abrigo, todo lo que sea, se pueden acercar a Plaza Lavalle o si no a la Casa de Jujuy, en la Avenida Santa Fe. Y el otro que queremos mencionar es que, bueno, que repudiamos totalmente el accionar que tuvieron desde el programa de Fabián Doman, Mm. junto con la cronista Maggie Vigil, a dos compañeros que son referentes de los pueblos originarios, en Cantuta Quilia y Wari Rimachi, que es un matrimonio que pertenecen a la comunidad Ayllu Mayuwasi de Villa Martelli. Y ella encima es una compañera abogada que ya está jubilada, trabajó 30 años en lo que es en el Juzgado Nacional, y la verdad que la humillación que le hicieron, el destrato y el maltrato que recibieron, la verdad que para nosotros es aberrante que todavía sigan pasando estas cosas. Así que bueno, nuestro apoyo y nuestra solidaridad para ellos y para toda la comunidad del pueblo originario. Así que bueno, vamos a empezar con vos. Si querés presentarte, decir quién sos y qué tipo de militancia realizás y después seguimos. Bueno, Alintuta, que es buenas noches en quechua. Yo soy Paula Mercedes Alvarado Mamani, tengo nombre indígena que es Tañechuyay, adquirido a través de la comunidad Milcaicu Tahuensi Yupá en el 2019, en una ceremonia indígena. Pertenezco al pueblo Coya, con raíces ancestrales en la provincia de Jujuy y bueno, viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Después de haber transitado también la provincia de Buenos Aires, cerca de 3 de febrero y Matanza. Milito la lucha indígena, no sé, desde mi abuela, desde la centralidad. Así que bueno, es algo que pasa de generación en generación. Más que nada, después tomé conciencia de esa lucha alrededor, cuando empecé la universidad, cuando empecé el CBC, empecé a militar en un organismo de derechos humanos, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, alrededor del 2007-2008, y a partir de allí la militancia fue pura y exclusivamente en cuestiones indígenas y en derechos humanos. Así que bueno, es como un recorrido federal bastante amplio, porque esto implicaba estar accionando en muchas situaciones de los distintos pueblos de Argentina, ¿no? Al estar en un organismo nacional y federal, había que correr a todas las situaciones que sucedían al pueblo mapuche en el sur, al norte, a la provincia de Formosa, a Chaco, así que bueno, una militancia bastante activa desde muy chiquita. Y después, bueno, por supuesto, cuando me recibí de abogada, lo mismo, o sea, la militancia no era solamente militancia acompañando con el cuerpo, sino también con una matrícula que es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque no es solamente el llevar acciones jurídicas con un código procesal sumamente ajeno, procesal, y un código de fondo
sumamente ajeno a una cosmovisión comunitaria, a una cosmovisión con otros plazos, a una comunicación, a una cosmovisión que tenemos otra forma de vivir los tiempos, de vivir el territorio y ayornar esa herramienta a una vivencia occidental en donde todo el mundo te corre, donde hay que hacer esto, donde hay que hacer aquello y donde no hay una comprensión y tampoco una empatía por los operadores jurídicos. Así que es una militancia bastante compleja la de el abogado indígena en las luchas indígenas y en todas las luchas de derechos humanos también, porque esto me llevó a estar con sectores, no sé, el Frente Popular Darío Santillán, con un montón de causas que tienen que ver con búsqueda de derechos de sectores que siempre hemos sido vulnerabilizados históricamente, ¿no? Entonces, es como una doble militancia en la academia, en los estratos judiciales y en la calle también con el sector que se siente identificado y en el cual se pertenece, que es bastante complejo. Bueno, seguimos con el cuestionario. Te pido que te acerques el micrófono porque te está chocando con algo. Listo, ahí va. Acá está. Contate un poquito, pero nos gustaría por ahí que profundices más cómo fueron tus comienzos en la militancia. Bueno, aunque nadie crea, en la Facultad de Derecho hice el CBC y en el primer año, apenas ingresé a la facultad, uno empieza a hacer actividades de servicio jurídico, ¿no? A distintos lugares, y esto en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Me acerqué a una agrupación que se llamaba NBI, que hoy creo que no existe, que en su momento después me enteré que fue Guado de Pedro, uno de los que inició esa agrupación. Así que bueno, ahí dábamos charlas y hacíamos servicio jurídico. Esto fue en el 2005-2006, lo que es la Villa 1-11-14, todo lo que es atrás de San Lorenzo, todas esas villas y todos esos asentamientos acompañamos ahí. Y después sí, alrededor del 2007 me acerqué a la PDH y ahí también, bueno, el tipo de la militancia era diferente, porque era una militancia más académica y activa, no tanto en la calle, en ese principio, y también yo estudiaba ciencias políticas. Entonces, en ciencias políticas mi orientación era relaciones internacionales y en derecho era derecho internacional público. Entonces, en lo que era la militancia en la PDH era todo relaciones internacionales. Es decir, denuncias a nivel internacional, Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de Naciones Unidas, todo lo que eran instrumentos de Naciones Unidas, denunciando situaciones que se vivían a lo largo y a lo ancho de Argentina, ¿no? Y bueno, yo exclusivamente me trabajaba con cuestiones indígenas, ¿no? Violaciones a los derechos humanos en Chaco, en Formosa, y ahí, bueno, toda esa militancia. Pero bueno, empezó más que nada, en realidad fue un activismo barrial en la ciudad de Buenos Aires, que después, bueno, al entrar en la PDH se transformó a nivel federal, porque era entender un montón de situaciones a lo largo de todo el país, ¿no? El pueblo mapuche sucede esto, hay que denunciarlo, Consejo de Derechos Humanos, denuncias a los distintos relatores. Después, bueno, trabajé también con un poco de lo que tenía que ver con la cuestión saharaui, el Sahara Occidental, formó parte del Comité de Amistad por el Pueblo del Sahara Occidental. Bueno, también acompañamos mucho la lucha de Palestina, ¿no? Así que bueno, todo en principio era más relaciones internacionales, denunciando las cuestiones internas en realidad era no solamente Naciones Unidas, sino que también el sistema interamericano o el Parlamento Europeo, todo lo que se podía denunciar, cuestiones que podíamos sacar de afuera de acá, lo llevábamos adelante. Y ahí iba mechando, ¿no? También la cuestión jurídica y lo que venía estudiando con ciencias políticas, trataba de hacer un combo. Sí, como que siempre se nos van interrelacionando todas las cosas que vamos haciendo y también la gente, ¿no? Pues siempre nos vamos encontrando a veces los mismos también, las mismas. ¿Cómo fue la organización de tu vida personal para poder militar y cómo afectó eso en tu entorno a la militancia? Bueno, dos cuestiones. También acá en Capital yo empecé patín artístico, soy deportista también, que es otra faceta que fue, o sea, en la militancia. Sí,
Sí, y patiné toda mi vida en el Club Argentino Junior. Hoy formo parte de la Comisión de Derechos Humanos del Club de Argentino Junior y la Comisión de Género, que tenemos una super militancia en el club y también coordinamos con otras áreas de género de los distintos clubes de, bueno, San Lorenzo, Vélez, las chicas de River, o sea, tenemos una militancia súper activa en cuestión de géneros y diversidades. Y bueno, cómo fue y cómo es, porque en realidad que no es que se cortó, la vida es un Tetris. Lo que sí tengo que agradecer siempre que tuve, mi familia también es activista, entonces nos acompañamos, ¿no? Unos padres muy presentes en todo, incluso no solamente ayudándome en la facultad, sino que también corriendo conmigo, hay que ir a tal lugar, bueno, vamos, nos llevaban, íbamos como podíamos, o sea, siempre fue súper acompañado, ¿no? Eh, y como siempre uno se reúne con gente que está en su entorno y acompañada por esas personas y por esa actividad. Así que bueno, es como un activismo medio Tetris, se podría decir. Mira, ayer, incluso la semana pasada estuve en Neuquén, creo que está en Río Negro, estaba una compañera mapuche conectada y a los 2 días llegué y me fui a un campeonato de hielo de patinaje sobre ruedas, bueno, sobre hielo, perdón, y así hoy a trabajar y así es como medio Tetris, estudiar y encajar todas las cuestiones. Lo que sí y lo que logré por ahí tratar o intentar articular que en los distintos espacios que estuve fue siempre llegar y tener presente la cuestión de la identidad, ¿no? Lo digo esto porque trabajé muchos años en la provincia de Formosa, con el pueblo Pilagá, de la cual soy abogada, y allá teníamos proyectos con algunos clubes de barrio de patín artístico, ¿no? Incluso acá estuve trabajando en la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, en la Defensoría del Pueblo, y también teníamos proyectos con algunas comunidades de la ensalada o de La Plata con patín artístico. Entonces, bueno, iba mechando la identidad con las comunidades, ¿no? Y así como intentando hacer todo y todo siempre teniendo presente la identidad, porque es lo que a uno lo marca en estas cuestiones. Y en esta militancia, ¿pensás que te resultó fácil o difícil militar? Sobre todo ser mujer, ser indígena, No, ¿cómo lo bueno, viviste? no, y creo que uno tiene sus secuelas. Como comenté, milito desde muy pequeña, desde muy chica, sin haber estado recibida y siempre, y uno también, ¿no? Recuerda de dónde nació, sus primeros años de vida, entonces fueron complejas. El sistema de servicios sociales lo estuve recién cuando tenía 10, 11 años, y incluso acá cuando estábamos en Capital también nos costó una clase económica baja, siempre todo con becas, un montón de cosas que uno tiene que sobrevivir y bueno, no hablo ni de meritocracia ni de esto de decir si yo quiero puedo, porque la verdad que es muchísimo. Lo que sí, y esto quiero comentar que es muy difícil el activismo cuando uno no tiene recursos económicos y nosotros en la PDH éramos voluntarios, ¿no? Entonces era cuestión había que salir no sé, a un juzgado en la provincia de Chaco y tenías que empezar toda la cabeza de la militancia de conseguir la plata para llegar hasta allá, y allá cuando llegas allá, a dónde vas, con qué comunidad, qué hermano te pasa a buscar, y bueno, y así fueron muchos años que estuve militando de esa manera, ¿no? Y en mi caso, alrededor del 2015 decidí alejarme de la asamblea de la PDH y empecé a militar con organizaciones indígenas de base, incluso yo formo parte de 2 o 3 comunidades y de varias organizaciones indígenas, y la verdad que fue súper complejo porque no tenés respaldo, porque uno va sola, llega a Formosa y tenés que esperar que un hermano te venga a buscar, no tenés señal, por ahí no tenés plata para crédito y te quedás ahí parada como 3, 4 horas en la terminal de Formosa o de Chaco o de alguna otra provincia. Y lo que implica también ir a militar con una matrícula que está sola en otra provincia, que no te conoce nadie, que incluso muchas veces han llamado a mi casa, te estoy hablando de 2010, 2011, le decían a mi mamá al teléfono de línea, sabemos que su hija está yendo para Chaco, y cortaban con esas situaciones. Y después, bueno, hay
provincias que son más peligrosas que otras, y bueno, yo en el año 2019 sufrí, bueno, un abuso sexual en la comunidad Pozo del Tigre, y bueno, eso te cambia la vida un montón, te cambia la vida un montón porque estuve casi todo, encima de la pandemia, el 2020 que uno estaba alejado, y después te da otra filosofía de vida todas esas situaciones, ¿no? Pero uno aprende a militar con más cuidado, a estar en lugares que por ahí ahora no trato de estar más cuidado y estar tejiendo redes, ¿no? Este, con otras personas que por ahí en su momento no lo hubiera hecho. Así que bueno, son cuestiones que hay que tener cuidado, que hay que tener, sí, bastante cuidado. No todas las provincias son lo mismo. Digo, lo que yo sufrí bastante, pero por esta situación no tenía acompañamiento tampoco, y uno a veces habla del trabajo comunitario, y por ahí en una ciudad tan individualista, tan egoísta, quiere esas prácticas, ¿no? Entonces yo en aquel momento, bueno, listo, decidí a ir sola, y me llegaba ya, no sé, las Lomitas a las 3 de la madrugada, y me quedaba ahí, y uno sin contemplar lo que puede suceder, ¿no? Siendo mujer y estando en esos lugares, y bueno, y pasó, uno a veces se descuida y pasan esas situaciones. Encima en una provincia que las causas te las cajonean enseguida, entonces bueno, no tuve nada. Fue una cuestión después de voluntad, aprender, intentar y sobrevivir, ¿no? Hasta el día de hoy, porque uno le dejan secuelas esas situaciones súper traumáticas. Y bueno, qué sé yo, acompañando, por suerte, como digo, tengo una familia muy acompañada constantemente, me acompaña constantemente, y después un círculo de hermanas. Sí, aprovecho para las hermanas de la comunidad Tres Ombúes, que están todo el tiempo, bueno, mi madrina Delia, mi padrino Rumi, que es de Mincaicu, que están todo el tiempo, bueno, Paula, ¿cómo estás? Paula, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? La comunidad Punta Querandí, que también constantemente están, vamos, Paula, ¿qué haces? La verdad que tengo un círculo de acompañamiento, y no sé si es de acompañamiento, porque es como algo colectivo, como que es colectivo, sí. Y estamos todos encima de todos, eso también está bueno. Cuando uno está bajando la intensidad de su ánimo, ya está el otro que te empuja hacia arriba. Bueno, es bastante en círculo toda esa energía, ¿no? Que se trata de convivir. Bueno, te abrazamos enormemente, no sabíamos lo que habías pasado en la situación. Sí, la verdad que te da otras herramientas también el después, pero bueno, sería preferible de que no pase, y como decís, a veces sí. También uno después empieza a ver las cosas. Sí, pero bueno, y ahí comprende más en conciencia la vulnerabilidad de las mujeres, no solamente indígenas, sino en mi caso también letrada, con otro tipo de nivel, que podría estar en otro estatus, y sin embargo a todas nos pasa lo mismo, y el Poder Judicial es igual de patriarcal para cualquier mujer, sea indígena, con un poquito más de estudio, que no es más estudio, que hable un poco más castellano, que no hable el quechua tan directo, es el mismo. Uno logra ahí comprender esas situaciones, que son un poco fuertes, pero bueno, te enseña a militar y a vivir de otra manera. Sí, obviamente. Sí, la cabeza te cambia completamente. Ves también, o sea, otro aspecto de la sociedad, y como vos decís, o sea, la justicia que tenemos es desastrosa, en las provincias es peor, aparte que también está más arraigado en lo cultural, entonces hay cosas que ya se toman como que es más natural, desgraciadamente, y bueno, son cosas para modificar que nos llevará años. Sí, encima a uno lo revuelve un poco anterior, y uno ¿no? En un discurso a veces, no en un discurso, en comentar situaciones bueno, militamos mucho del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, la palabra chineo, ¿no? Y en esta militancia veíamos que todo lo era cultural, ¿no? Las violaciones masivas a las niñeces indígenas son culturales,
y uno lo militaba, y hasta que lo viví dije, no, esto es terrible porque nos puede pasar a cualquiera, y encima en lugares que son tan limítrofes entre provincias y entre países que, chau, desapareces en el campo y no te conocen, y así cuántas hermanas que cuentan situaciones parecidas, y yo me recordaba a mi abuela que, bueno, mi papá no sabe quién es su papá. Entonces dije, se revive esa historia y bueno, es como muy fuerte. Sí, 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 revolver todo lo ancestral, ¿no? Y empezar a rever un montón de Sí, situaciones también es parte de la militancia que tenemos que hacer también y acompañarnos entre todas. Mm. sí, sí. Eh, Haciendo por ahí un review de todo lo que atravesaste y todo, o sea, hoy con la Paula que sos hoy, ¿cómo hubieras militado? En parte lo estás diciendo, ¿no? Pero por ahí acentuarlo un poco más, ¿cómo hubieras vivido todo este tiempo de militancia siendo la Paula que sos hoy? No, totalmente diferente. Incluso, ¿sabes qué? Hoy tengo más noción que la militancia también debe ser en otros espacios también, ¿no? Digo, el académico es fundamental, la facultad es fundamental empezar a transformar esos lugares de prestigios y empezar a que las voces indígenas estén en esos lugares. Lo mismo que en su momento en los organismos de derechos humanos, ¿no? Hoy vemos que hay más acercamiento de los organismos hacia los pueblos indígenas, pero que hace, te estoy hablando, 15 años, los derechos humanos se dedicaban solamente a revisar cuestiones de memoria, verdad y justicia, y por ahí obtener una firma de algún organismo era una militancia de 2 o 3 semanas, llamar por teléfono, ir hasta el CEL, ir hasta a Madre, bueno, salvo Norita, ir a golpear puertas para que nos acompañen. Bueno, tenemos la modificación del Código Civil 2010, 2011, 2012, empezar a multiplicar, y creo que la militancia en aquel momento hubiera sido diferente si uno empieza a ver esos lugares que están colonizados, ¿no? O sea, tendría que haber, o por ahí haber hecho otro tipo de estrategia, ¿no? Empezar, el tema viene por descolonizar ciertos pensamientos, ¿no? Nosotros hablamos siempre de que las miradas indígenas van hacia lo colectivo, van hacia lo que es reciprocidad, ¿no? No hay un trabajo remunerado en forma de soporte dinero, sino que yo hoy por ahí te puedo llevar una causa y vos por ahí me limpias espiritualmente, me llevas ceremonia, una ceremonia en la cual me limpias el espíritu, bueno, pero esas cuestiones deben ser meditadas en ciertos lugares, ¿no? Tener un poder judicial que no entienda que no es lo mismo un abuso sexual a una mujer indígena que está sola que a una mujer que es clase media, que le sucede en Cava, es no entender esta colonización de mentes, ¿no? Y lo mismo lo digo con las facultades, con los otros espacios, incluso en el ámbito deportivo, no se logra comprender cierta forma, ciertas idiosincrasias, ¿no? Que tienen las provincias o los municipios, o sea, no sé, es bastante complejo, pero, y también por una cuestión de que vivimos en un estado que ha sido, eh, desde hoy sí hay un rol de la mujer en ciertos lugares más importantes que otros, pero todavía seguimos teniendo sentencias de mujeres, de compañeras, de colegas machistas. Entonces, la militancia hubiera sido en esa manera, desconstruir estereotipos, digo, Poder Judicial, digo, la Facultad de Derecho, las facultades sociales, porque en ciencias políticas tampoco se verá mucho Marx, mucho Engels, pero Mariátegui, que es Latinoamérica, no se toca, se tocan 2 o 3 materias. También eso, esa mirada de la izquierda de Europa, que acá son otras realidades, ¿no? La otra cuestión, los idiomas ingleses, militar más el idioma indígena en las academias, ¿no? ¿Por qué encontramos el idioma inglés, el francés como idioma obligatorio y no la lengua de mi abuelo o de mi papá, porque mi papá habla palabras en quechua, que yo hoy que hoy tengo la necesidad de estudiarlo y no poder traerlo como algo vivido, ¿no? Entonces es bastante complejo, y la militancia, incluso no sé si antes, sino que ahora está enfocada en ese sistema, ¿no? Desconstruir ciertos estatus que se armaron a lo largo de todos, en realidad toda la construcción de un Estado occidental, ¿no? Incluso
la otra vez veía los discursos, qué peligrosos que son, no solamente esto que pasó con Cantuta y con Wari, sino que cada 4 años este discurso que hay de el negro que vota tal, que los planeros, que los piqueteros, y yo digo, ay, soy todos estos sectores, o sea, milito del piquetero, del indígena, de la mujer, y ahora me suman de los inquilinos también, porque y hay que militar eso, y digo, ¿no? Y veo que la sociedad está tan compuesta de todos esos preconceptos y conceptos que hoy están tomados, que son súper ajenos en la construcción a nuestros orígenes no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no? Y que la militancia debía ser de ese modo, y creo que hoy también y yo siempre lo digo, que hoy el proyecto político indígena, ¿no? No es tan solo las políticas identitarias, ¿no? El poder hablar un idioma quechua, el poder vestirte, sino poder ser instrumento, o sea, tener un instrumento jurídico, ser sujeto de derecho, ser sujeto de voz, ser el reconocimiento de la autodeterminación de los territorios plurinacionales, o sea, es un proyecto político mucho más amplio que una política identitaria de tocar un sikus, de saludarte en quechua, sino que va a una postura de poder incorporar esa cosmovisión en un Estado, ¿no? Yo la otra vez estudiábamos el proceso del Estado Plurinacional de Bolivia, que para los que somos jujeños mucho es cercano, estamos más identificados con eso que donde vivo hoy, la ciudad de Buenos Aires. Y decíamos, ¿cómo fue que tuvo que llegar el hermano Evo Morales y modificar todo un estrato social y estatal, ¿no? La incorporación del paradigma de buen vivir en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas de gobierno, el Ministerio de Ambiente, el summa causa como principio, que hoy en Argentina está súper ajeno, que es difícil de imaginarse eso, y con la cuestión territorial, no, que los territorios indígenas sean autónomos, súper ajeno. Mirá, cuántas denuncias, cuántas querellas judiciales hay contra hermanos mapuches que encima no, esta confusión de una toma de una reivindicación ancestral, ¿no? Porque no es lo mismo una toma territorial, una toma de tierra, que reivindicar tu territorio. O sea, es mi territorio, que quiero volver a eso. Que encima, lo peor es que está avalado jurídicamente por instrumentos internacionales. Entonces, digo, también es toda una coyuntura la militancia, y me olvidé algo súper fuerte de decir, los medios de comunicación. Desde ya es otra batalla que hay que dar. Hace 2 o 3 años empezamos un proyecto que yo hoy estoy un poco alejada por una cuestión temporal de tiempos, que mi vida es un Tetris, pero CISAS, que es un medio de comunicación indígena, de hermanas indígenas, ¿no? Tenemos esto como proyecto político, la voz indígena en todos lugares. Y nos pasa que incluso muchos medios de comunicación que son amigos, ¿no? Digo, de la página 12 sacan primero la voz de un antropólogo hablando sobre un indígena y después la voz de la hermana, del hermano. Y nosotros no, como proyecto político, nuestra voz está por encima de esos que hablan de nosotros. Entonces, bueno, la militancia va en eso, en buscar la autodeterminación, el autorreconocimiento, y continuar con el proyecto de identidad cultural, ¿no? Y como lo tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, y creo que, bueno, eso me fue un poco de la pregunta porque era de antes, pero creo que es algo que debe ser continuo, ¿no? Y también el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, que hoy le estamos haciendo súper mal. O sea, esto que hablábamos, el summa causa, y que es la armonía con el territorio, hoy está totalmente quebrado. Con incluso, y esto por ahí va a doler un poco, porque uno, la verdad que como militante de derechos humanos entiende que hubo un quiebre, que hoy la juventud, mucha juventud es la que milita los derechos humanos, pero tenemos nuestra pequeña beta, nuestro pequeño bache ahí en lo que son los recursos naturales, ¿no? Nuestros recursos naturales no son nuestros recursos naturales, son fuerzas naturales, son bienes comunitarios en primer lugar, las comunidades. Y en esa autodeterminación
es la que decimos, son nuestros espacios de espiritualidad, nuestros espacios de sanación, ¿no? Y ahí está el quiebre con sectores muy progresistas de amigos que no logran entender esta visión de que los recursos naturales son fuerzas naturales y que corresponden a las comunidades porque somos una parte de ella, ¿no? No, es como un todo, un cuerpo que está conformado por tierra, territorio, identidad y cosmovisión, ¿no? Y ese territorio te da tu identidad, y esa identidad te da tu cosmovisión. Es mucho más complejo que a veces no se logra entender, pero bueno, ojalá, o sea, somos muchas hermanas hoy que estamos intentando modificar ese paradigma y por eso también estamos habitando espacios que antes capaz, no, bueno, yo la verdad me recibí y me fui y después dije, no, bueno, voy a hacer docencia. ¿Por qué? Porque el alumno, el estudiante de derechos humanos debe conocer que existen los derechos de los pueblos indígenas, debe saber que existen los derechos de la madre tierra, debe saber que un río tiene vida, debe saber que el río o que un mar o que un océano es un sujeto de derecho, ¿no? Debe saber que un árbol tiene su espiritualidad, su forma y que se relaciona con otros seres que somos nosotros, ¿no? Entonces, la militancia vino por ese lado también, así que es bastante complejo todo esto y en todos los espacios. Y, y bueno, y ahí conviviendo también una militancia que para los que nos pasa que estamos también con ciudades, las ciudades son muy complejas en todo sentido, ¿no? Por ahí uno está acostumbrado a un espacio ruidal más tranquilo, no tanta gente, y en plenas ciudades que el ruido del subte, que el ruido del bombo, que el ruido de esto, que la gente corriendo, que hoy encima tenemos una sociedad violenta, ¿no? En todo sentido, vas al supermercado y te empujan, van esto, no te piden disculpas, no hay cosas que por ahí para los que estamos acostumbrados de esto que yo hablaba del AINI, la comunidad, son otras formas de relacionarnos, son súper violentas estas cuestiones. Pero bueno, será empezar a activar eso, ¿no? Como dije, hay muchas hermanas y hermanas que hoy decidimos empezar a conquistar otros espacios, no sé si conquistar, pero sí habitar otros espacios, ¿no? Incluso dentro de los organismos de derechos humanos, hoy vemos la huipala en muchos lugares que hace 10 años no hubieran nunca acompañado una causa de derechos humanos, ¿no? Y lo digo porque muchas discusiones tienen que ver en torno a recursos naturales, fracking y la consulta indígena en territorio indígena. Y ahí hay un quiebre incluso entre compañeros militantes, ¿no? Que no pertenecen que no tienen cosmovisión indígena. Y esto es súper triste a veces, y también nos pasaba con la militancia y con los feminismos, ¿no? Que no logran comprender que una mujer indígena tiene otro paradigma de mirar, incluso hasta la justicia, ¿no? No es todo lo mismo. Y incluso cuando fue lo del aborto, militamos todas y acompañamos todos y todas, pero era bastante diferente entender cómo en sociedades como la mía, que es el chachahuarmi, la dualidad entre el hombre y la mujer, empezar a entender que también tenemos nuestros diferentes derechos. Así que bueno, es como bastante complejo la militancia en ciertos lugares que están ajenos a nuestras cosmovisiones y que hoy intentan tener un acercamiento y a veces respetuoso y a veces no, también violento, como te decía, esto de incluso medios de comunicación, que son amigos y amigas, no ponen la voz indígena o esa importancia, ¿no? O el feminismo con las causas de mujeres abusadas, que son mujeres indígenas, darle esa variable étnica prioridad, que a veces no la tiene. Bueno, ¿por qué no comprende? Porque habla quechua, o sea, no te entiende porque tiene otra lengua, otra forma de mirar. Y bueno, y ahí en eso gira hoy la militancia, indígena por lo menos. Sí, tal cual. El tema de los medios de comunicación es, o sea, que hablen por ustedes, que por ahí muchas veces también nos ha pasado a las mujeres en general, y que bueno, que eso se tiene que empezar a modificar. Y parte de lo que decías, ¿no? O sea, no todos vinimos de los barcos. O sea, tenemos que empezar a reivindicar eso, de lo que venías hablando también. O sea, tenemos que sanar mucho porque tenemos una sociedad muy violenta
bueno, y tenemos que empezar a tener otro tipo de vida si realmente queremos tener esa paz que tanto anhelamos y deseamos, ¿no? Sí, Bueno, una sí, de que las tantas encima, últimas... Sí, ay, decime. perdón, No, no, pero estoy, no, desde las elecciones uno vive un clima de angustia porque eh, ya con una conquista de derechos que pensábamos que era un estándar mínimo, ¿no? Cosas que no íbamos a poder. Yo no entiendo que hoy se esté volviendo a hablar de la educación privada para quienes nacimos en situaciones sumamente, no digo pobres, pero sí con esto de estar todos los días militándola la... Imagínate que hoy hablemos de no tener educación pública, no tener salud pública para quienes a veces no tuvimos obra social. Yo tengo obra social hace poco, entonces digo, son como pensamientos que decimos no se puede, no se logra entender, ¿no? Y sin embargo, uno habla de los derechos de la naturaleza y todavía tiene que volver a estos derechos primarios que se habían ganado, no sé, en 1948 con la conquista y con con el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, que hoy tengamos que volver a esos recorridos, ¿no? Es como un poco triste, ¿no? Pero bueno, sí. Te ni interrumpo hablar porque de lo que va a la suceder. pregunta tiene mucho que ver con lo que estás Ah, hablando, que dice, en el contexto de las elecciones de nuestro país, ¿cómo ves el desarrollo de tus objetivos y de tu militancia en cada uno de los modelos que se están presentando de cada candidato? bueno, igual, ay, qué complejo porque en realidad son muy pocos los candidatos que hablan de, bueno, los que están ahora, ninguno, sobre una cuestión identitaria, ¿no? Porque sí hablamos de políticas sociales, de políticas públicas que tienen que ver hacia ciertos sectores que fuimos vulnerabilizados históricamente, pero con políticas identitarias, así el revivir al summa y causa, y no encontramos, ¿no? Incluso, como te decía, compañeros y compañeras muy a la par, que todavía tienen una mirada del ambiente, una mirada de los recursos naturales súper ajena a lo que los indígenas pensamos y tenemos como concepto de esos bienes. Así que sí, para nosotros esta mirada es bastante preocupante, porque incluso eh, hasta lo más, lo que nos conviene más hoy está pensando en incorporar empresas extractivistas, ¿no? Y eso es súper peligroso. Pero bueno, frente a lo otro que estaba comentando hace, o sea, tenemos como un paradigma, pero partido en dos espacios. Un lugar en donde ya ni siquiera los derechos básicos, los derechos sociales, los derechos conquistados a lo largo de tantos años, los derechos laborales, ¿no? Porque esto también de privatizar implicaría un montón de cuestiones, ¿no? No solamente que cierre el CONICET y que cierren ciertos ministerios, sino que la precarización laboral sería el doble, por más que implemente esto de dolarizar, ¿no? Que esto sería el peligro extremo, que encima yo en el 2015 ya vivimos y lo hablo para si hay gente que tiene que ver con el deporte y para que vea que no es lo mismo un ministerio de turismo y deporte que una agencia, como pasó en el 2015 que fue una agencia privada el deporte, ¿no? No es un derecho humano el deporte, sino que fue parte del privado, digo, volver a eso y ahora le sumamos educación, le sumamos salud, todo eso que esté privatizado en sectores que tienen súper ajenos, la verdad que hay que, no sé, yo por eso digo que desde el lunes una angustia, del lunes después del 14 de agosto fue una angustia terrible. Y después sí, en que pensar que entre los compañeros y compañeras que son allegadas a los derechos humanos, que acompañan los derechos de los pueblos indígenas, que militan con nosotros a la par, empezar a cambiar ese paradigma y la incorporación de los derechos de la naturaleza, al buen vivir, a un programa estatal, que hoy lamentablemente no están, porque incluso como digo, candidatos y candidatas, incluso el candidato más cercano que para nosotros era Juan Grabois, también hablaba eh, de acompañar o de
de las empresas extractivistas o de las empresas, a mano está bien, de toda la sociedad, pero que en realidad son recursos naturales que deben tener otro tipo de tratamiento, ¿no? De ahí también, pero eso creo que sería una cuestión de empezar a militar en esos espacios que nos acompañan, ¿no? Militarlo, digo, en el sentido de en que empiecen no pretendemos que se vuelva una Argentina India, porque la verdad que cada uno tiene su identidad, sería muy absurdo el que por ahí, y la verdad que a veces hablamos del extractivismo epistemológico, ¿no? Que personas que son súper ajenas a las cuestiones indígenas absorban nuestros conocimientos. No se trata de eso, sino que se trata de un paradigma societario mucho más amplio, que no es solamente para los indígenas, sino que sería para una sociedad que pueda convivir en armonía, ¿no? Esto de los reconocimientos de los bienes naturales, los reconocimientos de una educación pública para todos y todas con políticas identitarias, no una educación pública que te obliga a estudiar inglés, sino una educación pública que te dé una facilidad para que vos recuperes el idioma perdido, ¿no? Perdido en tu familia, digo yo, lo digo porque hoy con 37 años tengo que ponerme a estudiar quechua cuando mi papá habla algunas palabras, cuando mi abuela hablaba quechua, y yo hoy tengo que estar estudiándolo, cuando algo que podría haber sido adquirido desde que nací. ¿No? Y por ahí en ciertos ámbitos, lo digo porque en el ámbito deportivo no puedo hacer ninguna manifestación de mi identidad y tengo que irme a, no sé, a una comunidad a llevar adelante alguna ceremonia para hacer una limpieza espiritual. Y eso tendría que ser tan natural y que sin embargo hoy este proyecto identitario está un poco lejos. Y con los candidatos y candidatas no pasa eso. Ya hemos vivido en el año 2014 y 2015 el acampe Copiwini, que estuvo mucho tiempo, estuvo casi 10 meses, lo que es Avenida de Mayo y 9 de Julio, y que la verdad que fue fue algo muy, muy complejo. Ahí surgieron un montón de cuestiones que tenían que ver con el proyecto de una futura ley de propiedad comunitaria que hasta el día de la fecha jamás se incorporó, jamás se pudo debatir ni en diputados ni en senadores, una prórroga de una ley que es la 2660 que todavía no se ha prorrogado y que los desalojos indígenas en los territorios continúan constantemente. Y sin embargo, eso en el 2015, que fue mucha militancia activa corporal, militante en territorio, no logró y bueno, súper ajeno está hoy en el 2023 con lo que se viene dentro de 2 meses. Entonces, bueno, también es un llamado a reflexión, la verdad que no a quienes tienen otro proyecto de vida, sino a quienes nos acompañan a empezar a vivir esta naturaleza, estos bienes comunitarios como ¿qué sucede si esto no está, no? Porque digo, hay muchos compañeros, lo mencioné Juan Grabois, pero así Miriam Bregman y todo el partido de la izquierda está acompañando el Malón de la Paz cuerpo a cuerpo, fueron los primeros en estar en Jujuy cuando fue lo de la reforma inconstitucional de Jujuy, estuvieron ellos, hubo un compañero que estuvo también demorado allá de la izquierda, Alejandro Vilcan constantemente, Natalia Morales también constantemente allá, y sin embargo, en el discurso de los trabajadores, la identidad no está marcada, ¿no? El trabajador indígena, ¿no? Y pasa constantemente eso, que a veces nos ponen en un cierto sector vulnerabilizado, pero nuestra cosmovisión no se logra marcar, y lo digo con compañeros y compañeras que están constantemente con nosotros, y también nos pasa con el feminismo, que a veces yo milito para una organización feminista también y tengo que remarcar constantemente, bueno, mujeres y diversidades indígenas, mujeres y diversidades, y eso que estoy yo presente, porque si no estuviera, no estaría eso marcado, ¿no? Así que es bastante complejo. Hoy, un paradigma, en su momento, bueno, está de angustia y de empezar a reivindicar los primeros derechos básicos, ¿no? Esto de la salud, la educación, y después, bueno, las
políticas identitarias con una cosmovisión de la naturaleza que hoy está alejadísima un poco del paradigma que por lo menos los pueblos indígenas, y esto hablo por los 43 pueblos indígenas, tenemos del concepto de territorio, ¿no? Que es un concepto súper amplio, que lejos está de que sea un lucro, como hoy está sucediendo, ¿no? Con las empresas petroleras, con las empresas de pinos, con las empresas papeleras, el fracking, la soja, los monocultivos, bueno, y que encima son acciones que vienen de la mano de compañeros y compañeras que, bueno, pero eso creo que en el paradigma que estamos hoy, lamentablemente, y siempre nos pasa esto, que quedamos al costado y tenemos que salir a buscar otro tipo de consignas, ¿no? Hoy estamos por necesitamos una educación pública para poder llevar este proyecto identitario, porque sin educación pública, olvídate que una educación privada nos tome esto, incluso ya dentro de ciertos lugares que son públicos, nuestras formas de hablar, de vivir, de pensar, de existir, son discriminadas. Imagínate con un proyecto estatal así, ¿no? Con el que se plantean hoy de acá a unos meses. Sería súper difícil. Y por supuesto, yo creo que la persecución que vivimos en el 2015 de muchos militantes de derechos humanos sería el doble. Sería el doble. Así que como que no, hoy no podríamos decir que estamos tan tranquilos de lo que se viene, tranquilos y tranquilas, sino que es bastante compleja la situación. Sí, sí, sí. Sí, hablando un poco de lo que decías, ¿no? De la identidad, creo que identidad marrón, que dice Argentina no es blanca, como que se empezó a visibilizar un poco más. El compañero David, no me acuerdo el apellido, se me fue, lo está llevando a cabo y nosotros lo seguimos, hacemos posteos reposteos de lo que suben. Y la verdad que sí, o sea, no se puede creer de que por ahí una persona que vive en Jujuy, que vive en Salta, ya digamos de que es peruano, que es boliviano, aparte también como discriminándolo como si fuera algo malo. Creo que bueno, que esa campaña está haciendo tomar conciencia también, ¿no? de la gente que tenemos alrededor y de lo que la hacen padecer y también, como decís vos, laburos totalmente precarizados, solamente por el hecho de ser y de tener por ahí, o sea, ciertos rasgos y características, ¿no? Sí. Bueno, sí. sí, no sé si querés decir algo. Ah. No, primero, bueno, agradecerles a ustedes y después, bueno, solamente dejar como mensaje esto, ¿no? ¿Querés dejar algún mensaje a alguna compañera de que quiera empezar a militar y no se anima o no encuentra los espacios? Que dejes una palabra de reflexión, te lo dejamos todo a vos. No, lo único es esto de la autodeterminación y de uno ser fiel a sus conceptos y a su doctrina y a sus cosmovisiones, ¿no? Digo porque mucho tiempo yo también, uno estando acá en Capital, adopta, como me pasó a mí, adopta prácticas de la sociedad, prácticas, digo, egoístas, prácticas individualistas, prácticas capitalistas incluso, ¿no? Y se olvida por ahí de la identidad que trae consigo, ¿no? De su ancestralidad. Y eso es un peligro, porque siempre a los que somos, los que logramos llevar adelante, en mi caso una carrera universitaria, y siempre dicen, después no vuelve a su comunidad a ayudar, después no, y hoy tenemos una responsabilidad enorme, los que tenemos una profesión en la militancia indígena, ¿no? Yo a veces digo, es muchísimo la carga que tiene una persona, porque no es solamente la defensa en lo que sería lo jurídico, sino que es la defensa de una identidad para que no se corte, para que no se rompa, para que no se olvide y para que no se menosprecie también, porque encima hoy contamos con eso, muchos años en los cuales la historia escribió como quiso los años, cómo nació el Estado-Nación, que siempre, ¿no? El indígena alejado, la identidad no existe. El concepto
de que es una Argentina, la Lana Blanca, hasta hace poquito. Fue incluso, hay que hacer una pequeña reflexión, que muchos que fueron presidentes y presidentas mencionan esto, ¿no? Argentina se construyó de los barcos, cuando la realidad muestra otra cuestión, ¿no? ¿Cuántas indígenas y indígenas son de acá, somos de acá, nacidos acá? Y después también el peligro de recaer en esto, en lo extranjerizar el indianismo, ¿no? Es peruano, es boliviano. No, es el tahuantinsuyo y las prácticas son las mismas. Yo a veces digo que si ustedes se paran en San Pedro de Atacama, en Villazón y en La Quiaca, es una misma fotografía y son 3 estados diferentes. Y es una misma fotografía. Entonces también esto, la extranjerización, pero que está tomada en nuestro estado, ¿no? Como una forma de discriminación y de racismo también, ¿no? Ah, el extranjero. Incluso a cuántos nosotros, a mí, el concepto de boliviana estuvo constantemente, y a veces uno se sentía tan mal y decía, no, yo soy argentina, y hoy decime lo que quieras, yo te hablo en quechua, decime lo que quieras, la verdad que ya me da. Y también el mensaje está más hacia las juventudes, en militar esa identidad, en militarla constantemente, ¿no? Y el también, y el otro mensaje a quienes hermano o hermana indígena, esto, hoy mucho tiempo nos acusan de que, claro, están divididos, pero como pasa siempre en esta sociedad, ¿no? En Costeji y Chantillán, pues yo soy abogada de esa causa, también había una interna entre piqueteros y se mataron entre ellos, lo primero que dijo el gobernador Felipe Solá en aquel momento, ¿no? Acá pasa lo mismo, con lo del Malón de la Paz. Bueno, algunos estaban con Morales y la reforma es constitucional, otros para la reforma es inconstitucional, y siempre buscan eso para fragmentar, ¿no? Entonces, también ahí va un pequeño mensaje a quienes empiezan la militancia, esto, es muy duro, y también uno tiene que soportar muchos espacios en la cual dice, bueno, cuento hasta 11 y respiro, porque, digo, y los que vivimos en capital o en provincia, constantemente nos damos cuenta, vas en el subte y te miran, cuántas veces sigue un juzgado a acompañar a un detenido o algún demorado y te dicen, no, bueno, el familiar tiene que ir por la otra puerta, y le digo, no soy familiar, soy la abogada, y te miran primero. Sí. Y eso es constante, ¿no? O en la academia también, o incluso hoy, hace poquito, y voy a pasar un chivo, ayer o antes de ayer salió a la venta un libro que se llama Interculturalismo y Derechos Humanos, en la cual yo escribo un capítulo sobre pluralismo jurídico en Argentina. Bueno, hoy voy a tratar un poco eso, pero en mantener firme que no sé si la causa lo vale, pero sí el mantener una identidad es lo que a veces te hace seguir en esto, ¿no? Y hoy también lo más fuerte, creo que de acá al paso que nos queda, es no olvidar de los derechos conquistados, de los derechos ganados, de esa militancia que se creó en el 2010, ¿no? Que empezó una militancia en organismos de derechos humanos. Digo, hoy cuántos ves hijos, ves un montón de organismos de derechos humanos que son todos militantes jóvenes, ¿no? O, digo, más jóvenes de mi edad, y que empezó con un proyecto de país que no estaba. Y también tener memoria para recordar lo que fue el 2015, ¿no? Esto, el cierre de muchos espacios, el cierre de, no solamente de espacios, sino también de políticas bastante precarias que tienen que ver con lo laboral, la modificación de ciertos paradigmas. No es lo mismo, como digo, un deporte como un derecho a que sea una agencia privada. No estamos hablando de dos sintonías diferentes. No es lo mismo una asignación universal, un derecho, a que sea que te lo dé Magoya, porque ya ahora no sabemos ni quién, ¿no? No es lo mismo una política de conservación o una política de medio ambiente, de cambio climático, a que el mercado se encargue de vaya a saber que se va a encargar de acá. Así que bueno, es como un mensaje de prevención y también de identitario a quienes hoy empiezan la militancia indígena o quienes acompañan,
y quieren sumarse en esto, ¿no? En mantener nuestras como visiones siempre y también ser orgullosos de lo que somos y de mantenerlo, ¿no? En su momento me acuerdo, yo tengo una nariz bastante andina y uno está en ciertos ámbitos que quiere, a veces dice, ay, me quisiera operar la nariz incluso para conseguir trabajo me costó bastante, ¿no? Porque siempre está eso, el cómo te vestís, el cómo son tus rasgos. Y hoy no, hoy te gusta bien, si no yo lo voy a mantener, incluso lo identifico más. Y que cuesta. Y por eso también entender que hay muchos espacios que no vamos a estar ni porque le rememos con dulce de leche y que no quisiéramos estar si uno mantiene una firmeza con su identidad, ¿no? Hoy en el ámbito deportivo exigen que tengamos una mirada hacia lo que es el inglés, hacia ahí. Yo estoy estudiando quechua, estoy por tercer año de quechua, así que bueno, sigo con esa y el inglés era otra cuestión, ¿no? Pero también entender que el patriarcado, la colonización de las mentes, la colonización de ciertos espacios estuvo siempre y está, y empezar con eso, empezar a desconstruir eso, que creo que es el mensaje, ¿no? De construcción de lugares y el apropiamiento de la identidad, ¿no? Indígena, ya sea mapuche, ya sea la andina, el coya, ya sean los pilagá, los con, y mantenerlo siempre vivo. Sí, y Eso. dejar de mirar para afuera, ¿no? Para Europa, para Estados Unidos, o sea, y reivindicar lo que somos, lo que tenemos, porque encima es un país bastante rico en todo sentido, y tenemos que empezar a valorarlo y cuidarla más, sobre todo Sí, en el momento de votar, ahí es sí, donde más lo tenemos que sí. cuidar. Sí, por eso también un llamado esto ya no es tanto a la militancia indígena, pero justo este año se cumplen 40 años de democracia, ¿no? La importancia del voto, de vivir en democracia, ¿no? Una democracia participativa, ¿no? Una democracia en donde podemos realizar, llevar adelante políticas públicas, una democracia en el que intentemos abrazar el derecho a la protesta como una forma de demostrar que faltan todavía ciertas políticas públicas, eh, una democracia que se alcanzó con un voto joven también, ¿no? Que yo decía, en su época yo no podía haber votado a los 16, 17 años como hoy lo pueden hacer, que tienen una herramienta que la militamos los que somos más grandes para que hoy la juventud la alcance, ¿no? ¿Cuántas personas, bueno, las universidades públicas de Argentina están en las más altas, al ranking mundiales son una de las más altas, hasta incluso, bueno, no solamente la de Buenos Aires, la de Avellaneda de la Plata, la Jaureche, todas tienen un nivel estudiantil, un nivel académico súper alto, y son universidades públicas más que otras universidades privadas, ¿no? Entonces, hoy remarcar eso, ¿no? Políticas no solamente deportivas, muchos espacios deportivos. Yo a veces veo a Avellaneda lo que es, ¿no? Los centros educativos que tienen las pistas, no solamente, lo digo porque para ti que es lo más cercano que tengo, ¿no? Pero también en lo que es básquet, en lo que es el fútbol también, ¿no? El llegar a ciertos espacios. En territorio indígena de la provincia de Formosa se llevan adelante torneos interclubes que son entre las mismas comunidades, ¿no? Todas gestionadas por las organizaciones, y digo, recordar un poco eso, que si no, no estarían, no, y hoy ese es el mensaje que podríamos estar hablando de buscar una identidad también, que es sumamente necesario para reconstruir una Argentina indígena, pero la necesidad también de acordarse de los 40 años de democracia que nos costó, y bueno, y que le costó a gente que hoy no está, ¿no? Compañeros y compañeras que hoy estarían militando no están. El agite que se hace, ¿no? Recuperar identidades, ¿no? No solamente en materia de memoria, verdad y justicia, sino en materia de memoria, verdad, identidad y territorio, ¿no? Y que lo podemos hacer. Y bueno, no lo desaprovechemos tampoco, no lo desaprovechemos que mucho se ha conquistado. Sí, tenemos lo de la Patagonia Rebelde, la Forestal, que o sea que fueron nuestros antecesores que dieron esas luchas para que nosotros tengamos todavía un montón de derechos y que bueno, y que no los tenemos que regalar. Es así. Sí, sí. Así que bueno,
Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad de conocerte, de que te abras y que conozcamos tu historia de vida, que nos parece importante que nuestras compañeras tengan la voz y bueno, y ser este espacio el que se lo podamos dar, que fue bueno un proyecto que queríamos hacer, porque muchos de nosotros también somos militantes de base y que por ahí no se sabe qué es lo que hacemos, lo que padecemos y cómo lo vivimos. Y la verdad que está bueno que se puedan tener estos espacios, ¿no? Para que se puedan escuchar las realidades de otras compañeras. Así que te agradecemos mucho, te abrazamos enormemente y bueno, también agradecemos a todos y todas que están presentes y bueno, los esperamos en la próxima. Pachis, que es gracias en quechua, y nosotros la traducción literal, pero es hasta que nos vamos a encontrar, será en esta vida, en la otra, en la militancia, en la calle, en un chat, no sé, hasta que nos volvamos a encontrar, que es Tincuna Cama. Hermosísimo, muchísimas gracias. Tincuna Cama. Chao, chao.